Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio hoy les estar nuevamente hoy jueves compartiendo este tema tan maravilloso, hablando sobre los ángeles, espíritus ministradores, y hoy estamos finalizando este hermoso tema. Hoy vamos a estar viendo sobre los ángeles caídos. Pero no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales. Pueden ustedes compartir estos videos que son de mucho interés para todas las personas que quieran profundizar en las escrituras. Síganos en Facebook como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones, en YouTube y también en Instagram. ¡Qué bendición! Y tenemos también una línea de WhatsApp para que nos puedan contar los testimonios, nos puedan contar, hacer las peticiones de oración también, que aquí aparece en el video, 305-314-6953. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. El Señor les continúe bendiciendo. Como decía Andrés, hoy estamos finalizando nuestro estudio acerca de los ángeles y vamos a dedicarnos estos minutos siguientes a compartir con ustedes acerca del tema de los ángeles caídos, ¿sí? Cómo fue su origen, sus características, todo esto que es necesario que como hijos de Dios también nosotros no ignoremos, sino que conozcamos, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, como nos dice el apóstol Pablo. Vamos a iniciar entonces orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor y pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti, la alabanza y toda la adoración, Señor. Amén. Señor, ponemos en tus manos este estudio. Señor, ven y desciende en medio nuestro, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, inteligencia, amén, que seas tú revelándonos palabra tuya en este estudio, en este día, bendito Dios, y que seas tú hablando a todo tu pueblo, a las personas que están atentas a este estudio. Háblanos, enséñanos, edifícanos. Mi Dios, exhórtanos también, consuela a aquella persona que necesita ser consolada. Háblanos en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia y la gloria siempre es para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a iniciar hablando acerca de cómo fue ese origen de ese reino de maldad o de esos demonios y Satanás. Y les invito para que vayan a la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 28, versículo desde el 14 al 19. Dice la palabra de Dios: fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti que te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, y todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. Aquí vemos entonces cómo fue el inicio, cómo es el origen de los demonios. Y vemos que Dios no creó a Satanás. Dios no creó demonios. Así es, Dios creó ángeles y como nos dice la palabra, él era un querubín, ¿sí? Él era un ángel creado por Dios que tenía unas funciones específicas, y creo que es en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. Dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré, en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Mas tú has sido derribado hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Amén. Entonces, vemos que en estos dos pasajes se nos describe y nos habla tanto Ezequiel como Isaías que él era un querubín, ¿sí? Y que estaba allí en el trono de Dios. Pero nos dice muy claro que su corazón se empezó a llenar de ¿qué? De orgullo, de soberbia, de rebelión, porque dijo: yo quiero ser más que Dios, yo voy a hacer mi trono por encima del de Dios, yo voy a hacer más, y empezó como a engañar, dice Ezequiel, a hacer contrataciones. Y cuando Ezequiel nos habla de eso, quiere decir que empezó a decirle a otros ángeles que se unieran a él, y es cuando entonces se da la expulsión de Satanás del cielo. Pero en ningún momento esto estaba en los planes de Dios, aunque esto no lo coge por sorpresa, porque sabemos que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Pero él lo expulsa del cielo. ¿En qué momento lo expulsa del cielo? No dice específicamente cuándo. Se cree por algunos comentaristas que esto fue antes de que Dios hiciera toda la creación, antes de Adán y Eva, todo esto, porque cuando en Génesis 1 dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, muchos estudiosos bíblicos dicen que esto pudo haber sido por la caída de Satanás acá en la tierra. Claudia, y mira que cuando estás diciendo que hizo contrataciones, y mira que dice en la Biblia, en Apocalipsis 12, y voy a leer la cita, Apocalipsis 12, 4, y luego el 7, el 9 dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Claudia, es que Satanás hizo contrataciones y se llevó la tercera parte de las estrellas del cielo, dice, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dice también el 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es que, Claudia, él hizo contrataciones, y como él es el padre de la mentira, fue capaz también aún de engañar a ángeles. Fue capaz de engañar a ángeles, y se hicieron, mira que decía ahorita en Isaías que leí, que él quería estar por encima de las alturas, por encima de Dios. Entonces fue capaz, y se llenó ese corazón de orgullo, de estar por encima de Dios, y de que lo adoraran a él. Y se llevó ángeles, dice la Biblia, que se arrastró con su cola la tercera parte. Entonces mira la cantidad de ángeles caídos. Si engañó a ángeles, ¿cómo no engañará a seres humanos? Así es. Las escrituras también nos indican que hay dos grupos de ángeles caídos. ¿Sí? Un grupo son los demonios que están libres, son los que están activos en el mundo, ¿cierto? Que son los emisarios de Satanás, porque recordemos que Satanás no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Entonces, para él poder darse cuenta de todo lo que pasa con los cristianos, con la iglesia, él envía sus demonios, y esos son los que están activos en este momento. Y los otros nos dicen Judas también, que hay unos demonios que están en prisiones de oscuridad y que están reservados para el día del juicio. ¿Tiene la cita, Andrés? Pues yo tengo en estos momentos, Claudia, la de Mateo 12:24. Aquí en Mateo 12:24 dice que es por boca de Jesús, pero los fariseos al oírlo dijeron, los fariseos, este no echa fuera a los demonios, sino en virtud de Belcebú, en virtud de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces aquí está hablando Jesús sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y dice el texto que diablo no saca diablo. Entonces, y dice Belcebú,
príncipe de los demonios, o sea que también ellos tienen su jerarquía y tienen su comandante, por decirlo así, dentro de su ejército. Así es, voy a leer la cita en Judas, está en Judas versículo 6, que dice: y los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿A qué se refiere la palabra cuando nos dice esto? Vamos a mirar, Andrés, 2 de Pedro 2:4, cuando habla de que hay unos ángeles que están confinados en esas prisiones de oscuridad, tal vez están relacionados con Génesis capítulo 6, cuando nos dice que esos ángeles tuvieron relaciones y de ahí surgieron lo que son los gigantes, o sea que corrompieron, dañaron el diseño original de Dios, dañaron el diseño original de la creación de Dios para el hombre, y por eso Él los envía a esas prisiones de oscuridad. Dice Claudia, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Así es, muy bien. Y el otro grupo entonces son ese grupo activo y los que están entonces confinados en esas prisiones de oscuridad. Para nosotros los hijos de Dios es muy importante conocer cuáles son las características de los demonios, ¿sí? Y vamos entonces a mirar algunas de ellas. Vamos a empezar con la primera, Andrés. Bueno, los demonios son espíritus. Pues mira que vamos a terminar este estudio, Claudia, hablando de los demonios, y el tema es ángeles, espíritus ministradores. Dios no creó, como estamos hablando ahorita, demonios, creó ángeles. Así. Que uno tomó el liderazgo, se llenó de orgullo, de rebeldía, se quiso hacerle esa rebelión a Dios, y que con él engañó a otros ángeles, y Dios obviamente, como no comparte su gloria con nadie, los expulsó. Entonces, pero mira que son espíritus, y ahorita mencionaste algo muy claro, muy importante, Claudia, que me parece, y siempre trato de mencionarlo, porque es que no podemos poner al diablo y los demonios por encima de Dios, entonces, o al mismo nivel. No, está Dios, y por encima de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por debajo de él está Satanás y sus espíritus. Son espíritus, son seres creados llamados espíritus porque no poseen cuerpo carnal propios. Y en Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha la tienes. Sí. Vamos a leerla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Mira, entonces son espíritus, no son carnales, que quizás, obviamente, ellos tienen un poder limitado que pueden tomar, obviamente, forma corporal, así como los ángeles se pueden aparecer de forma corporal, que el ser humano, como se le apareció Gabriel a María, como cuando estaban, los ángeles hacen apariciones en la Biblia en forma como corporal. Los demonios también, sí. Pero no son no son carnales, son espíritus. Así es. Y mira que aquí en el estudio dice que lo que está diciendo Andrés, que ellos para manifestarse siempre usan un cuerpo, sí. Siempre van a usar el cuerpo de una persona mortal, ¿cierto? Para poder manifestarse, que no se manifiestan como los ángeles, que puede haber presencia de ángeles de manera sobrenatural. Los demonios se presentan con cuerpo humano, y por eso los cristianos, y Pablo es claro cuando dice, nosotros no tenemos lucha contra seres humanos. Hay que mirar contra quién estamos luchando, ¿sí? Contra quién estamos luchando. Obvio que están en el mundo espiritual, que mucha gente tiene el don de discernimiento, los puede ver, los puede percibir, puede incluso sentir, pero cuando ellos van a hacer algo, ellos se manifiestan en un cuerpo humano y usan un cuerpo humano para llevar a cabo los planes de engañar, de hacer daño al hombre y todo esto. Y ahora vamos a hablar un poquito más, porque también hay una influencia en la mente. Ahorita hablamos del tema. Ampliamos más este tema.
Claudia, y bueno, y ya vimos que los demonios son espíritus. Y otro punto también es importante, que los demonios son localizados. Como decías ahora, ellos no son omnipresentes como Dios. Es que la omnisciencia hace parte, o la omnipresencia y el todopoderoso, el omnipotente, son cualidades solamente de Dios, Amén. Netamente de Dios. Jesús es Dios, Espíritu Santo es Dios, y Padre, y el Padre es Dios. Los tres en Dios, y ellos tienen esas cualidades o esos atributos divinos. Mientras que los demonios, ellos, como dices, tienen emisarios. No son omnipresentes, sino que son localizados. Así es, o sea que no pueden estar en varios lugares A la misma vez, a la ¿no? misma vez. Así es, tiene que mandar a sus demonios también para darse cuenta qué está pasando con los hijos de Dios, con la iglesia, todo esto. Y por eso cuando oramos siempre debemos reprender y siempre debemos pedirle al Señor que esos demonios que el enemigo manda para escuchar nuestras oraciones, para interferir en nuestras oraciones, el Señor sea reprendiéndolos y que se vuelvan sordos, ciegos y mudos, que no puedan ir a llevar ninguno de esas peticiones a Satanás para que no haya interferencia en nuestras oraciones. Claudia, y por eso vemos que Dios está por encima. Es que nos da disque miedo porque creemos que están a la par. No, están debajo y ya está vencido. Están Amén. Vencidos. Amén. Muy Así bien. es. Otra característica, Claudia, de los demonios, que son inteligentes, pero no son omniscientes. Así es. Eso también es muy importante, ya lo hemos venido tocando. Los demonios estaban conscientes de la identidad de Jesús. Ellos son inteligentes, claro. Ellos conocen a Jesús, conocieron a Pablo. Sabemos que tú eres Pablo, pero ¿quién eres tú? ¿Cierto? Hay un pasaje en la Biblia. Ellos piensan, maquinan, son inteligentes, pero no son omniscientes, no lo saben todo. Es decir, el demonio no puede leer tu mente, qué es lo que estás pensando, ni el demonio tampoco puede saber lo que estás sintiendo. Así Ellos se enteran cuando nosotros expresamos algo. Ay, estoy tan cabizbajo. Y comienzan a traer influencia a la mente. Estoy tan triste, yo creo que me va a dar la depresión es lo que lo voy a dar, y comienzan a atormentar. Esas son las influencias, Claudia, que estamos hablando. Pero el demonio de por sí no sabe lo que está sintiendo, a no ser de que tú lo expreses. Así es. ¿Sí o no? Así es. Entonces, son conscientes de la identidad de Jesús. Lo vemos en muchos pasajes que lo reconocían. Tú eres el Hijo de Dios. Sí. ¿Sí? Y tenían temor de Él. Y esto siempre me ha llamado mucho la atención, porque los demonios nunca pusieron en duda que Jesús era el Cristo, el ungido, el Salvador, el que venía a rescatar la humanidad. Tremendo eso. ¿Sí? Por el contrario, su pueblo no lo reconoció. Eso es tremendo. Y también ellos tienen esa inteligencia porque también son conscientes de cuál va a ser su destino final. Ellos saben, y hay un pasaje que si lo tienes, Andrés, o yo lo leo acá en Mateo capítulo 8, el versículo 28 dice: cuando Jesús llegó a la otra ribera, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron entre los sepulcros y eran tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a torturarnos antes de tiempo? Tremendo. Y si seguimos leyendo el pasaje, ellos le piden a Jesús que no los envíe al infierno, que no los envíe a ese lugar de tormento, sino que los enviara a los cerdos. ¿Cómo será ese lugar de tormento? Y eso que aún no es el destino final de ellos, no es, porque el destino final se va a dar después del milenio, cuando ya son lanzados definitivamente al lago de fuego. Y aquí le dicen: no nos manden. ¿Cómo era tremendo eso? ¿Cómo será? ¿Cierto? Muy bien. Claudia, y yo voy a leer una cita que está en Hechos, en Hechos 19, voy a leer desde el 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los pañuelos o delantales
que habían estado en contacto con su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Con los paños de Pablo. Pablo había tenido contacto con los delantales o paños hasta los eran sanados y los espíritus salían. Entonces dice así: pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Mira la inteligencia de los espíritus, de los demonios. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Santo Dios. Mira que ellos tienen esa inteligencia y conocen quién es de Dios, quién es el ungido de Dios, quiénes somos de la parte de la iglesia de Dios. Y mira que hace unos años atrás, Claudia, estábamos con una hermana que estábamos haciendo una liberación. Y antes de llegar a la casa de esa hermana, ella misma nos contaba que el espíritu le hablaba mal de nosotros y nos maldecía. Sabían quiénes éramos nosotros y para qué, obviamente porque ella nos llamó y todo, ellos escuchan todo y sabían para qué íbamos, pero sí nos conocían. Así es. Muy bien. Otra característica es que los demonios tienen poder, pero no son omnipotentes. Por la posesión demoníaca, el hombre de la región de los Gadarenos, lo vemos en este pasaje, dice que era atado con cadenas, con grillos, pero que rompía todo eso, Sí. que nada lo podía detener a él, ¿cierto? Entonces, tienen un poder, sí, pero también es un poder limitado, y un poder limitado por el poder de Dios, ¿cierto? Porque está por encima el poder de Dios. Y hay algo muy hermoso, y es que los demonios no pueden tocar a los hijos de Dios sin antes pedir permiso. Y gloria a Dios por eso. Muy bien. Ahora vamos a mirar el ministerio y la actividad de los demonios. Bueno, Claudia, y aquí entramos en el tema de la actividad del ministerio de estos demonios. Los demonios pueden infligir enfermedad. Y mira que dice en Lucas 13:11. Sí, dice. ¿La vas a leer? Véalo. Y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada sin poder enderezarse. Tremendo. El demonio o los espíritus demoníacos pueden traer enfermedad. O sea, traer esa influencia aún en los cuerpos de los seres humanos. Eso se llama la opresión demoníaca. El espíritu inmundo, y hay muchas enfermedades en el ser humano, no todas, pero muchas sí, que son a través de esas influencias del diablo o de los demonios. Cuando una persona, mira el caso, una mujer encorvada, 18 años, que uno diría, bueno, se sentó mal, ¿sí o no? 18 años con la posición de mal sentarse, en fin, y naturalmente uno diría, eso es natural, eso es normal. Pero cuando el Señor Jesús llega y la libera, encorvada, y quedar derecha, y porque había un espíritu en ella. Así Mira, es. en cualquier tipo de enfermedades, el Satanás puede traer esa influencia. Eso se llama la opresión que ataca el cuerpo de la persona. Así es, porque es tremendo. Si vemos este pasaje, la mujer, ¿dónde estaba? Estaba en la sinagoga. O sea que era una mujer que temía a Dios, que buscaba de Dios, una mujer que estaba allí, ¿sí? Buscando de Dios, pero aún así, el mismo Jesús dice, a esta hija de Abraham, o sea, era una mujer creyente, pero aún estaba siendo atormentada por un demonio. ¿Y cómo se da cuenta una persona que esa enfermedad que está padeciendo, ese dolor que está padeciendo, es una influencia demoníaca, una opresión demoníaca? Cuando se le realizan exámenes, pruebas, va donde un médico, va donde el otro y todo sale bien. Sí. Sus exámenes completamente normales. Ahí hay que pensar en una opresión demoníaca. Y eso que necesita un proceso de liberación. Claudia, es que se nos ha dicho que los cristianos no pueden estar, no son atacados por el diablo. Y entonces, pero el demonio vemos a través de la palabra que sí puede
atacar el cuerpo de la persona, del creyente, por más que vaya a la iglesia, por más que vaya a una casa de oración, en fin, pero el diablo sí puede traer este tipo de influencias a nivel corporal, que se llama como opresión demoníaca. Y también, Andrés, pueden traer la obsesión. La obsesión demoníaca, que ya es en la mente, y ese es el segundo punto. Los demonios influencian la mente, ¿sí? Entonces, empiezan a influenciar la mente ¿con qué? Con pensamientos de suicidio, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión, pensamientos de desesperanza, pensamientos de temor. Eso ya entonces es una obsesión demoníaca que viene a la vida de las personas. O sea, que cuando es en el cuerpo se llama opresión, cuando es en la mente se llama obsesión demoníaca. Y cuando hablamos de mente, tiene que ver mucho con el alma. Así es. Es corazón, alma y mente, va muy ligado, el intelecto, la incredulidad. Porque Satanás comienza a atacar. ¿Usted le va a creer a eso? Ataca la mente y el corazón. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a esa persona que le está leyendo la Biblia? ¿Usted cree en eso todavía? ¿O será que vale la pena servir a Dios? Vale la pena servir a Dios. Entonces comienzan a atacar el alma. Usted lo va a perdonar. Mira que te ha hecho eso una y otra vez. Entonces comienzan a atacar, llénese de orgullo, sea capaz de valores. Entonces comienzan a dar esa influencia en el corazón, en el alma, en la mente, que va ligado en eso. Entonces mira que traen esa influencia, la obsesión demoníaca. Es más, eso no es lógico. La ciencia dice que es así. Entonces comienzan también a atacar a través de la lógica, que eso es la mente. Y entonces pues la gente dice, ve, sí, hasta que yo no pueda ver eso, no creo. No, la ciencia dice que fue por la evolución, sin fe. Entonces mira que son tremendos los ataques. Entonces podemos, y para que vayan allí comprendiendo, que el enemigo, Satanás y sus demonios, sí pueden traer obsesión y opresión a un hijo de Dios, mas no posesión. Porque ya la posesión es en el corazón, ¿cierto? Viene ya la posesión en el espíritu, y no puede, porque ya ahí está el Espíritu Santo de Dios. No puede estar ahí. Un hijo de Dios que ha aceptado a Jesús, que ha abierto las puertas de su corazón para recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, no puede tener una posesión demoníaca. Y eso lo leíste ahorita. El endemoniado gadareno había sido poseído. O sea, ahí abarca espíritu, alma y cuerpo, mente, todo. Una posesión abarca todo. Cuerpo, mira que tenía hasta esa fuerza que dañaba los grillos, las cadenas, tenía fuerza. Entonces, eso se llama la posesión. Un hijo de Dios, como dices, no puede ser poseído por Satanás. Pero eso sí puede ser influenciado en el alma, la mente y también en el cuerpo, que ya vimos cómo se llaman: opresión, obsesión, y lo del espíritu es posesión, que eso no, el hijo de Dios no. Una persona sin Cristo, una persona sin haber aceptado a Jesús en el corazón, sí puede ser poseída por Satanás. Claro. Entonces mira la importancia de recibir a Jesús para comenzar obviamente a ser libre de ese espíritu inmundo. Así es. Entonces, retomemos el ministerio y la actividad de los demonios. Primero, los demonios pueden infligir enfermedad. Segundo, influencian la mente. Tercero, los demonios engañan a los hombres, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de la palabra de Dios. 4. También los demonios engañan a las naciones. Y esto es tremendo. En Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, lo vamos a dejar ahí para que usted lo busque allí en casa, indican que el príncipe de Persia resistía al ser espiritual. Estaba allí con con Miguel, nos dice la palabra de Dios, y que hubo esa lucha, ¿sí? Porque estaban trayendo una influencia sobre la nación de Israel. Y también los demonios pueden, ya lo hemos dicho,
posesionarse de una persona, ojo, pero no de un hijo de Dios. ¿Listo? Eso es entonces el ministerio de los demonios. Vamos a mirar algunos fenómenos en un ataque de posesión demoníaca. Y lo primero que vemos en una persona que tiene una posesión demoníaca es que hay cambios en la personalidad. Esto influye la inteligencia, el carácter moral, el semblante, la apariencia, y lo podemos ver en el pasaje del endemoniado gadareno. Dice que después de que Jesús lo libera de esa legión de demonios que tenía, dice que estaba sentado en su juicio cabal, o sea, había vuelto en sí, ya era una persona normal, porque antes no concordaban sus pensamientos con sus acciones, sí. Estaba completamente poseído por estos demonios. Claudia, y le sumamos a ese cambio en la personalidad, el otro sería también los cambios físicos, que lo estás comentando. El cambio físico, imagínense una persona demoniada, la mirada, el tono de voz, ¿sí o no? Ya como uno puede detectar a una persona demoniada como en la manera de caminar, en la manera como puede respirar, esos cambios físicos, aparte de la personalidad, cambios físicos en su cara, como estás diciendo, el semblante. Y esa fuerza sobrenatural. Entonces, mira que reventaba los grillos y las cadenas. Mira que aquí también está mencionando lo que son las convulsiones epilépticas. Esas convulsiones también que causa una posesión demoníaca, y también va botando espuma por la boca. Eso también hace referencia y da a entender que está poseído por Satanás. También, Claudia, puede ser también síntomas catatónicos, como una especie de esquizofrenia. ¿Cierto que sí? Sí, caídas y cosas semejantes a estas. Incluso personas que están siendo poseídas por demonios pueden hasta levitar, pueden hasta levantarse del piso de una manera terrible, ¿cierto? Muy bien. Y también ya vimos cambios en la personalidad, cambios físicos, pero también cambios mentales, ¿sí? Que se dan más como en el lenguaje, ¿cierto? Imitan lenguas, imitan sonidos, incluso hasta voz de personas que ya han muerto. Es una cosa tremenda. Claudia, es que hace años atrás llegó a la iglesia un ex sacerdote satánico, y mira que él había hecho un pacto con Satanás, y este hombre, siendo un sacerdote satánico, él podía achiquitarse. Sí. Él podía inclusive, como el Chapulín, achiquitarse, y él podía atravesar paredes. Él había entregado alma, cuerpo, mente, espíritu, todo. Había hecho un pacto con Satanás, y mira el poder que tenía, ese poder que sabemos que es un poder limitado, pero es un poder algo sobrenatural para nosotros los mortales, que mira que atravesaba paredes, se hacía invisible, a veces no lo podían alcanzar a ver. Entonces mira como ese poder sobrenatural que tenía este hombre. Muy bien, ahora miremos lo que son esos cambios espirituales también. Porque hay una reacción y temor a la persona de Cristo, empiezan a blasfemar, y también viene por causa de esto la depresión, ¿cierto? El intento de suicidio y todas estas cosas, porque al fin de cuentas lo que Satanás quiere es llevar a estas personas a un suicidio, ¿sí? No queremos decir con esto de que todas las personas que se han suicidado estén bajo una posesión demoníaca, no, porque también hay la parte médica, parte de el desbalance químico que tiene en su cerebro. Entonces hay que entrar, analizar y a mirar también toda esta parte. También afectan todo lo que es la oración de las personas, y la única manera es la liberación. Claudia, la liberación. Se nos ha hecho entender que el signo de la cruz saca a los demonios, que el demonio con el crucifijo
que se asusta y no, verdaderamente no. Como leímos ahorita, diablo no saca diablo. Detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, de cada yeso de la Virgen María, que de San Judas, que de San Antonio, detrás de cada imagen hay un demonio. Y esos demonios son los que permiten y hacen esos milagros y esas señales engañosas, y que las personas van en pos de eso. Entonces mira que un crucifijo, ahí hay un demonio, no hace ningún efecto. ¿Qué miedo? No, antes demonio no saca diablo. Entonces bueno, y vamos a mirar los demonios y el juicio. Así es. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice: y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. El juicio, ya ellos están vencidos. Ellos ahora todavía están influenciando, están haciendo cosas, pero ya es un enemigo vencido, es un enemigo que está derrotado, pero que no ignoramos sus maquinaciones. Va a llegar el momento en que van a ser lanzados por completo al lago de fuego y azufre, como nos describe el libro Apocalipsis. Y hay algo muy hermoso, y es la autoridad del cristiano en el mundo de los demonios. Hoy queremos cerrar este estudio con esto. Tú tienes la autoridad de Cristo porque tú eres un hijo de Dios, y es tanta esa autoridad que Dios nos ha delegado, que Jesús nos ha delegado, que el enemigo busca por todos los medios de que tú no uses, de que tú no reclames esa autoridad que tú ya tienes, ¿sí? Porque Jesús dijo que Él nos daba potestad de hollar serpientes y escorpiones. Jesús mismo lo dijo. También Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿qué hacemos los hijos de Dios? Muchos con miedo. Muchos no creen ni siquiera en el mundo espiritual, lo ignoran totalmente. Y hay otros que se van al extremo, y es que en todo ven demonios. No, en todo un equilibrio, no ignorarlos, pero tampoco decir que todo, porque recuerda que tenemos tres enemigos, que el cristiano tiene tres enemigos, no solo Satanás. Está la misma carne, está el mundo y está Satanás. Así es de que muchas cosas que se viven son consecuencias de esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces podemos decir que cuáles son entonces las calificaciones para ejercitar la autoridad del cristiano. Primero, tenemos que conocer la posición que tenemos en Cristo Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer: conocer la posición que tenemos en Cristo y la posición de Satanás. Dice en Efesios que el Señor nos colocó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Desde ahí tenemos nosotros que luchar con Él, desde esos lugares celestiales, desde esa posición que tenemos en Claudia, es que el otro punto es conocer la posición, pero también creer. Amén. Es que yo necesito el poder creerme el cuento y poder entender y creer que yo tengo esa posición en Cristo, que yo soy un hijo de Dios y que yo tengo esa autoridad. Amén. Yo tengo que creer, porque no basta solamente con conocer. Sí, lo dice la Biblia, pero ¿qué? Me toca a mí creerme el cuento, como yo digo, creer que yo tengo el poder y fue dado por Dios, por el mismo Jesús, porque Él dijo: impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Echarán fuera, ¿qué? Demonios. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Amén. Y testimonios hay muchos sobre eso. Entonces hay que conocer, creer, y también, Claudia, la humildad al saber de lo que somos en Cristo. Conocerlo, amén, creerlo, y obviamente tener esa humildad, no sentirme, llenarme de orgullo. Sí, es reconocer que lo que somos y tenemos solo es por Cristo y por su gracia. Lo cuarto, amén, es estar conscientes de la oposición satánica cuando vivimos de esta manera en el mundo. Hay oposición. Y eso es una realidad que no podemos ignorar. Y por último, necesitamos que ser valientes y esforzados, poniendo por obra la bendita y gloriosa palabra de Dios. ¿Cómo resistió Jesús a Satanás? Con la palabra, con el arma
de la oración, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Claudia, es que la oración es fundamental. Jesús venía de un ayuno. Jesús venía ayunando y orando. Mejor dicho, él estaba lleno. Amén. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Así es. Con la oración, ayuno. Cuando fue tentado también, ¿qué? Profesó la palabra de Dios. Amén. Pero entonces necesitamos buscar más a Dios, tener esa intimidad con Dios, y al estar llenos del Espíritu Santo vamos a derribar y a vencer toda obra de Satanás. Amén, así es, y lo que dice también la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Y que dice también Pedro que el enemigo anda como un león rugiente. No dar qué, no dar cabida, no dar papaya, como decimos aquí, No dar papaya, en Antioquia. no abrir ¿sí? puertas. No abrir puertas, sí, porque cualquier endiguita por ahí, él se cree con un derecho legal de venir a dañar la vida de los hijos de Dios. ¿Qué hace un cristiano leyendo el horóscopo? Está abriendo una puerta. ¿Qué hace un cristiano viendo películas de terror? Está abriendo una puerta. Así es. ¿Qué hace un cristiano hijo de Dios visitando lugares, bares, discotecas? Está abriendo puertas. Así es. Entonces mira que se abren puertas que son unas endiguitas que dice en la Biblia: y no deis lugar al diablo. Y ese lugar es una endijita pequeñita. Así es. Entonces, ¿qué hace? No, yo me tomo algo allí y perdió el año. Por ahí se fue el alcoholismo, se fue la drogadicción, se fue la prostitución, se fue lo que sea. Pero entonces, ¿qué hace un cristiano diciendo mentiras piadosas? ¿Qué hace un cristiano visitando grupos? Tantas cosas, Claudia, que se pueden dar papaya, como estamos diciendo. Pero no, orar, ayunar, leer la palabra de Dios, estar en sintonía con nuestro Señor. No hay más. El poder del Espíritu Santo con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Amén. Muy bien, vamos a orar y a darle gracias al Señor, porque una vez más nos regala la oportunidad y el privilegio de acercarnos a su palabra y conocerla. Señor, en este día te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Señor, gracias porque todo lo que somos y tenemos ha venido de ti, Señor. Señor, gracias por este estudio de los ángeles, porque hemos, Señor, aprendido que están esos ángeles ministradores que tú envías para el servicio de tus hijos, de tu iglesia, que ellos están con nosotros, nos protegen, nos defienden, nos ayudan, traen esas respuestas a las oraciones, Señor. Señor, gracias porque no estamos solos, pero también te damos gracias porque abres nuestros ojos a ese mundo espiritual. Amén. Y saber que tenemos un enemigo que está vencido, pero que aún está maquinando y está viendo la forma de cómo hacer caer a tus hijos. Pero hoy, Señor, nos vestimos de toda tu armadura. Hoy nos tomamos, Señor, toda la armadura como soldados, como guerreros tuyos, Señor. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Jesús. Tomamos la autoridad que tenemos en Cristo, y desde esos lugares celestiales nosotros hoy le decimos a Satanás y a sus demonios que están vencidos en el nombre poderoso de Jesús, porque con nosotros está el Todopoderoso, el Dios que pelea nuestras batallas, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Señor, ayúdanos a no ignorar las maquinaciones del enemigo, a tener discernimiento, a poder discernir cuando algo es tuyo, cuando no, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, y que esta palabra la podamos poner por obra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Activamos esos ángeles que cerquen alrededor. Te pedimos a ti, Señor, que envíes tus ángeles para que estén a nuestro alrededor y nos defiendan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Un feliz y bendecido día. Bueno, bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros en este estudio de ángeles, espíritus ministradores. Y Claudia, vamos a empezar un tema espectacular que esperamos que no se lo pierdan, que lo hagan junto con nosotros. Así Gloria es, a Dios. Muy bien. Bendiciones. Chao, bendiciones.